Buen día, bienvenidos a nuestra principal emisión de Noti Derechos. En los titulares de hoy tenemos las diferencias que hay entre los derechos internacionales humanos y los derechos humanos, la historia de los derechos internacionales humanitarios y la historia de la Cruz Roja. También les vamos a presentar los convenios de los derechos internacionales humanos y dos casos en el cual han violado los derechos internacionales humanos que han ocurrido en Colombia y en Corea del Norte. Para emplear esta emisión, vamos con la reportera María Alejandra Franco Castiblanco, que nos va a presentar las diferencias que hay entre los derechos internacionales humanos y los derechos humanos. Nosotros como periodistas es muy difícil saber cuándo y cómo el marco de los derechos humanos y el marco de los derechos internacionales humanitarios va a funcionar en medio de tanta confusión. Por ende, miremos las diferencias y semejanzas que hay entre los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios. Por un lado tenemos las diferencias de los derechos humanos. Como sabemos, en nuestro país se vive mucho el conflicto, como lo son las protestas sociales, los disturbios, las riñas comunes y por supuesto que no se quedan atrás las violaciones de las pandillas. Pero ahí es cuando empiezan a aplicar los derechos humanos, porque sabemos que estos tienen vigencia permanentemente, ya sea en paz o en conflicto. Ahora veamos las diferencias de los derechos internacionales humanitarios. Las fuerzas gubernamentales y los grupos armados organizados a veces tienen conflictos o roces entre sí, entre ellos mismos. Pero independientemente de si tienen alguna ideología política o no, los DIH siempre los van a proteger y cobijar a todos y cada uno de ellos. Ahora veamos la semejanza que hay entre los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios. Características y principios propios del sistema integrado de normas. Cada uno tiene que regirse y por supuesto que cada uno apoya o defiende, o por ejemplo, los derechos internacionales humanos vemos que se basa más hacia las fuerzas gubernamentales y los grupos. En cambio, los derechos humanos es en cada persona y en cada ser humano. Muchas gracias, que tengan un buen día. Volvemos con Francis y Natalia. Muchas gracias. El siguiente tema es sobre la historia de los derechos internacionales humanos, que nos lo va a presentar la reportera Yuli Natalia Pinilla Nieto. Como muy bien sabemos, este comenzó en 1648 con la Paz de Westfalia. Este fue un conjunto de tratados firmados en 1648 en las ciudades de Münster y Osnabrück, en la región alemana de Westfalia, entre los principales contendientes de la Guerra de los 30 años. Las conversaciones que llevaron a la paz se iniciaron en 1643 en plena guerra. Con la Paz de Westfalia se inició un nuevo ordenamiento europeo. Luego se dio la Revolución Francesa en 1648. El trabajo de Westfalia confirmó el principio de la soberanía territorial, así aumentando los tratados diplomáticos sobre el comercio y regir el contrabando de la guerra y creando tratamientos para los mismos prisioneros. En Europa se formó una doctrina para humanizar los conflictos, según la cual estos solo deberían limitarse al combate entre militares sin causar daño a la población civil ni a los bienes que no tuvieran interés militar. Luego se dio el Tratado de Utrecht en 1713. El Tratado de Utrecht, también conocido como Paz de Utrecht o Tratado de Utrecht y Rastatt, es una serie de tratados multilaterales confirmados por los países beligerantes en la Guerra de Sucesión Española entre los años 1712 y 1714. En esas ciudades de los Países Bajos y Alemania, respectivamente, se considera el fin de la guerra, aunque simultánea y posteriormente a su firma continúan las hostilidades, por ejemplo, en España. En este tratado, Europa cambió su mapa político. Posteriormente, se llevó a cabo la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Las Naciones Unidas son una organización de estados soberanos. Los estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz mundial.
promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social. La organización nació oficialmente el 24 de octubre de 1945. También se dio los convenios de Ginebra en 1949. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra, protegen a las personas que no participan en las hostilidades civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias y a los que ya no pueden seguir participando en los combates, por ejemplo, heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. El Convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo Convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercer Convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. Y el cuarto Convenio de Ginebra protege a las personas civiles incluso en los territorios ocupados. Posteriormente también se dio el Convenio de La Haya, en 1954. La Haya es un método simplificado de legalización de documentos a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito internacional. Esta se encarga de la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado con sus protocolos. También se dieron los protocolos adicionales entre 1977 y 2005. El protocolo adicional se aplica en conflictos armados internacionales, es decir, en los que participan por lo menos dos países. Establece el principio de proporcionalidad, según el cual se debe mantener un equilibrio entre la necesidad militar y las exigencias de humanidad. El protocolo adicional segundo es el primer tratado internacional que se aplica exclusivamente a los conflictos armados internos y establece restricciones al empleo de la fuerza en esos conflictos. El protocolo tercero, adicional a los convenios de Ginebra, un tercer protocolo adicional fue adoptado en 2005. Este tratado establece un emblema adicional, el cristal rojo, que tiene el mismo estatuto que los emblemas existentes, la cruz roja y la media luna roja. Muchas gracias, espero les haya gustado. Nos veremos en una próxima emisión. El tercer tema se trata sobre la historia de la Cruz Roja y sus símbolos, que lo va a explicar nuestra reportera Nicole Tatiana Oviedo Suárez. Gracias, Natalia. Bueno, la historia de la Cruz Roja comienza el 17 de febrero de 1863. Futuro Comité Internacional de la Cruz Roja se reunió para estudiar uno de los objetivos principales, que era adoptar un único signo distintivo, que contara con respaldo jurídico, con la obligación de respetar a los servicios públicos, médicos, que es como las Fuerzas Armadas, voluntarias y prestadores de los servicios médicos. Bueno, este símbolo tiene de forma cruz roja y fondo blanco. Bueno, otro símbolo es la media luna con fondo blanco. Esta se inició en 1866 y 1878 hasta 1980. Bueno, el Imperio declaró que utilizaría el símbolo de la media luna roja sobre fondo blanco porque las autoridades consideraban que la naturaleza misma de la Cruz Roja eran susceptibles de los soldados musulmanes. Bueno, en el año 2005 se hizo una forma de diamante y con fondo blanco, que es el nuevo emblema conocido como el cristal rojo y resuelve varias cuestiones que preocupan el movimiento durante años, que es lo mismo que se llevaba detrás de años. El siguiente tema vamos a plantear el DHI y sus convenios, y seré yo quien se los va a presentar. En Colombia, hace más de 50 años se ha presentado un conflicto armado y mientras que esta situación se presenta, para estos casos se van a aplicar los derechos internacionales humanos, en el cual, en el artículo 3 de la Constitución Política, se basa en el primer convenio de Ginebra en 1949, en donde son normas y tratados destinados a limitar las actividades de los conflictos armados y a proteger a los vulnerables, como lo que son los civiles, y también a proteger las personas que ya no están dispuestas a esta actividad, como lo que son los heridos. Y a diferencia de esto, hay situaciones en las cuales los derechos internacionales humanos no se utilizan, como en lo que son los disturbios de civiles y las violaciones aisladas de derechos. Bueno, todo el mundo tiene que cumplir estas normas y respetarlas. Y no en solo Colombia se utiliza esto, sino que también hay 168 países en el cual se genera este convenio. Vamos a presentar
los dos casos en el cual se dio la violación de los derechos internacionales humanos. Nuestro primer caso es en Colombia y lo va a presentar la señorita Nicole Tatiana Oviedo. Gracias, Natalia. Bueno, encontramos un caso acá en Colombia sobre el derecho internacional humanitario que están violando. Acá encontramos varios casos del conflicto armado. Los éxodos forzados han sido un instrumento empleado por los diferentes actores del conflicto con el propósito de obtener el control sobre la tierra, los recursos, la población, bien sea con fines económicos o simplemente estratégicos. Y esto lo hacen y las familias son obligadas a que forzadamente dejen su pueblo y su vivienda y tienen que ir a otros sitios a vivir por culpa de esto. A continuación, el caso que vamos a presentar se dio en Corea del Norte. Este caso va a ser narrado por nuestras reporteras Yuli Natalia Pinilla Nieto y María Alejandra Franco Castilanco. En cuanto a la violación del derecho internacional humanitario, un claro ejemplo es la guerra entre Estados Unidos e Irak, que dejó aproximadamente entre 150.000 a 1 millón de personas muertas, violando casi en su totalidad los derechos humanos fundamentales de las personas y con esto los acuerdos establecidos en el derecho internacional humanitario. Muchas gracias, feliz tarde y nos vemos en una próxima transmisión. Volvemos con Franci y Natalia. Y acá concluimos nuestras noticias del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias.